¿Qué tal, Pablo? Buenas noches para vos, para quienes están del otro lado aquí en UniTV Noticias. El placer de volver a encontrarnos aquí en la edición central de nuestro noticiero. Hoy en un viernes que vamos a tratar de repasar muchísimas informaciones políticas que se han dado en las últimas semanas, pero particularmente en las últimas jornadas, y vamos a tratar también de pensarlas juntos. Tenemos en nuestra pantalla de atrás, como ustedes ven, a tres imágenes que nos van a guiar a lo largo de esta columna, queridos televidentes, y Pablo también, y quienes nos están acompañando. Y vamos a iniciar, como ven ustedes, tenemos una calculadora y los cálculos de presupuesto, tenemos el cannabis medicinal que tuvo novedades en las últimas horas en nuestra provincia, y tenemos al Congreso, porque se viene un Supermartes versión Argentina. Así como tuvimos el Supermartes en los Estados Unidos, el próximo martes será un Supermartes en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a comenzar hablando de presupuesto porque se está debatiendo los presupuestos en los diferentes poderes legislativos, particularmente en el Congreso de la Nación. Como ven ustedes a mis espaldas, se debatió en el día de ayer en el Senado de la Nación de manera remota, en una sesión presidida por Cristina Fernández de Kirchner, este presupuesto 2021, y ocurrió algo bastante poco inusual. A ver, el presupuesto requiere la aprobación de las dos cámaras, como la mayoría de las leyes argentinas. Todas las leyes lo requieren. Se aprobó en diputados hace algunos días. Ahí estamos viendo la sesión cuando se aprobó en diputados. Claro. Y luego pasó a senadores. Pero ahora va a volver el proyecto a diputados. Usted dice, ¿qué pasó? Si el Frente de Todos tiene mayoría en senadores, ¿y por qué no se aprobó? Bueno, ¿qué ocurrió? El senador Carlos Caserio, y lo tenemos para compartir, señora directora, en el día de hoy, tenemos para compartir la palabra del senador cordobés Carlos Caserio, porque cuando los senadores empezaron a aprobar se dieron cuenta que faltaba una planilla en un anexo. ¿Cómo puede ser? Sí. Pasaron el proyecto de diputados a senadores en un recorrido interno que se hace, y faltó una planilla. Entonces ahora el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados y todavía no es una ley vigente en el país. Pero vamos a escuchar lo que decía ayer el senador por Córdoba, Carlos Caserio. No hacer ningún tipo de modificación al presupuesto como vino de diputados, o sea, no va a tener ningún cambio. Lo que sí estamos solicitando es la incorporación de la planilla, porque no vino en la ley. Yo se lo voy a explicar de un modo más sencillo para ver si ustedes a lo mejor entienden lo que pasa. Nuestros asesores, cuando se pusieron a leer el presupuesto de modo escrito, porque hoy todo el mundo, y más en pandemia, lee en sistema. Entonces, si ustedes entran al sistema, van a ver que en la página web del Ministerio de Economía está la planilla. Por eso, cuando hicimos el dictamen de comisión, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó sobre esto. Entonces todos nos quedamos tranquilos, se informan, está en la ley. Pero cuando nuestros asesores, solicitud nuestra, se pusieron a leer lo escrito, no estaba la planilla. Bueno, cuando no estaba la planilla, me puse a decir, mándenme la planilla, porque la tenemos que incorporar al presupuesto. El artículo 11 dice de qué se trata, da el monto presupuestario, pero dice, hay un anexo en la planilla, tanto 0 hasta la 23. Y a nosotros nos vinieron 5 planillas, las otras 18 faltaban. Ahora esto va a volver a diputados, que lo único que tiene que hacer es ratificar lo actuado hoy. O sea, decir, volvemos a aprobar el presupuesto y lo ratificamos porque el Senado incorporó una planilla que faltaba y que faltó también cuando ellos dictaron la ley. Es nada más que eso. Es que el presupuesto tiene un modo de bajar la inflación gradualmente cuando los próximos presupuestos, 29 para el año que viene, ¿no es cierto? 24, 20. O sea, la idea es que el presidente Alberto Fernández, como se vaya del país, la inflación esté en un 20%, pero consolidado, no una inflación que hoy la bajas un montón, y vos sabés que bajar la inflación significa un tremendo costo para la gente, ¿no es cierto? Como nos pasó con las tarifas y todo, y después por otros motivos, ¿no es cierto? Al final la inflación se te dispara. Allí estaba el senador por Córdoba, Carlos Caserio, el único senador oficialista que tiene la provincia de Córdoba, de los tres, y particularmente no es un dato menor que esté de manera presencial, es una de las pocas veces que está de manera presencial, pero el senador Caserio es quien preside la Comisión de Hacienda y también están las comisiones que atañen a Presupuesto General de la Nación, por eso estuvo de manera presencial el senador por Córdoba. Pero les decía que vamos a seguir hablando de los poderes legislativos a los que pocas veces les prestamos atención y pasamos a la legislatura de Córdoba. Tenemos allí algunos insertos
hacer, porque también hoy de manera virtual en la legislatura de Córdoba se presentó el presupuesto del proyecto de la Nación que tiene que ver con el presupuesto 2021 y acorde, dijo el ministro Giordano, con lo que planificaron en la Nación. Recién hoy, de manera virtual, se presentó en la unicameral cordobesa un proyecto que tiene y que contempla para la provincia de Córdoba, entre otras cosas, un 32% de inflación y un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno cordobés. Recién hoy llegó de manera virtual, seguramente en los próximos días tendremos más detalles al respecto. Y pasamos ahora al Consejo Deliberante local, porque tenemos también información al respecto, porque en el día de ayer se aprobó en primera lectura de manera unánime por los concejales en una sesión que volvió a contar con la presidencia del vicepresidente primero a cargo del cuerpo legislativo, Carlos de Falco, quien estaba de licencia por una intervención quirúrgica, volvió ya al recinto y ayer de manera unánime concejales de la ciudad aprobaron en primera lectura el proyecto de presupuesto y tarifaria. ¿Por qué se da esta primera aprobación? Porque tienen que habilitar el debate. Ahora se vienen 15 días de manera corrida, 15 días hábiles que tienen que habilitar luego de manera intermedia la sesión de audiencia pública. Tenemos una plaquita que tiene que ver con esto, con los números del presupuesto de la ciudad. 3.920 millones de pesos, 455.577 son los que estipula el presupuesto 2021 del municipio. La tarifaria no tiene nuevas alícuotas y tiene en promedio un aumento del 30%. Hay algunas que suben más, hay algunas que suben un poco menos. Ahora que se viene la audiencia pública. ¿Cómo va a ser? Ese es el debate que hay en los pasillos así de Mitre al 90. ¿Por qué? Porque no podemos ir muchas personas como son las audiencias públicas. ¿De qué manera va a ser? ¿Cómo se va a cumplimentar con eso? ¿Será como las nacionales de manera virtual? Hay algunos concejales de la oposición que lo están proponiendo ya que se reglamente, porque parece que, y lo sabemos, esta pandemia ha llegado para quedarse y para que nos acostumbremos a hacerlo de esa manera. Buscar la forma de que pueda tratarse, de que pueda debatirse de manera presencial. Y un datito más sobre esto del Consejo. Se va a venir luego la segunda lectura y allí veremos qué ocurre. Hay algunos cuestionamientos por parte de la oposición en torno a la tarifaria y en torno al presupuesto. En torno al presupuesto, la principal duda tiene que ver con algunas cuestiones que no están en el presupuesto 2021. No se habla de COVID en ningún lado, dicen desde el bloque opositor, en un presupuesto que tiene que empezar a regir el 1 de enero y esta pandemia no se ha terminado. Bueno, veremos cómo se debate eso en el recinto allí en Mitre al 90. Mucha información política que tratamos de resumir. Solamente le voy a pedir a la directora que tenemos una información más de las que teníamos previstas. La próxima semana podemos avanzar sobre lo del Supermartes. Va a ser un día donde se va a debatir, entre otras cuestiones, en el Congreso de la Nación. Por un lado, se va a debatir la ley de fuego, que es para preservar las tierras que son afectadas por incendios. Por otro, la ley de grandes fortunas, de impuestos a las grandes fortunas, y por otro lado también lo que se va a debatir es una ley de capacitación nacional en medio ambiente. Tenemos un audio del ministro Cardoso para compartir, porque hoy el ministro de Salud de la provincia de Córdoba a Radio Universidad Córdoba le decía lo siguiente sobre la reglamentación del cannabis medicinal en la provincia. En general tenemos la firme decisión como gobierno provincial de adherir y generar el marco adecuado a nivel provincial, sí, para habilitar los lugares donde se pueda comercializar. Pero el objetivo y la intención que tiene el gobierno provincial es de adherir a la norma nacional. Tenemos la firme decisión como gobierno provincial de adherir y generar el marco adecuado a nivel provincial, sí, para habilitar los lugares. Lo estamos escuchando, bueno, al ministro Cardoso, que esta mañana, en esos 17 segundos, no dijo más sobre esta ley en Radio Universidad Córdoba. Van a adherir. Recordamos rápidamente, ayer se promulgó la ley, lo hablábamos aquí con personal del Colegio Farmacéutico de la provincia, pero la provincia de Córdoba a esta ley del año 2017 todavía no se unió, no se adhirió. Hay otras provincias que no estaban
estaban adheridas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió en el día de ayer. También faltan algunas adhesiones en Formosa, pero Córdoba no está adherido por ningún punto de vista a esta ley. Desde la cartera de salud prometen que van a hacerlo en los próximos días. Un repaso, corriendo con el tiempo, Pablo, que hemos hecho de las últimas informaciones políticas. Seguramente en los próximos días vamos a estar avanzando sobre otras informaciones. Completísimo, pero te quería consultar, Gaby, antes de la despedida y por supuesto muy amplio tu informe, como bien dijiste, corriendo pero todo muy completo y realmente perfecto. Sos de Montevideo, sos oriundo de esta localidad. ¿Tenés información de último momento que ha pasado en las últimas horas respecto a lo político y también de la pandemia? Sí, bueno, bien lo decís, soy oriundo de aquel lugar, que por la pandemia hace mucho que no estoy viajando, pero hay una información que ha ocurrido en las últimas horas en el segundo aislamiento preventivo que tuvo que hacer el intendente de la localidad de Montevideo, el escribano Edwin Riva, quien cursa su tercer mandato frente al Ejecutivo. Estaba haciendo un nuevo aislamiento porque había tenido contacto con un positivo. Y hace algunas horas, en realidad, en su cuenta de Facebook, el propio intendente dijo que dio positivo de coronavirus. Y se suma una lista de intendentes de la provincia de Córdoba que han dado positivo durante los últimos días. Un dato no menor, Pablo, me parece que en el sudeste cordobés, y a principio de semana hablábamos con Miguel Cabrera, hablabas vos con Miguel Cabrera de Marcos Juárez, hay una sensación muy relajada en la gente. Ajá. No lo digo que ocurra en los funcionarios públicos, pero es importante que nos sigamos cuidando porque esto no se terminó y hay que seguir cuidándonos.